Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse y darle me gusta a nuestro video. Hoy tenemos una historia que está dando mucho de qué hablar. Beren Saat y Kaan Tatlıtuğ, dos de las estrellas más queridas de la pantalla turca, fueron vistos en una elegante fiesta en Florencia. Y su complicidad ha dejado a todos con la boca abierta. En una noche mágica en la ciudad del arte, Beren y Kaan llegaron a un exclusivo evento organizado por una reconocida marca italiana. Ambos lucían espectaculares, ella con un vestido de seda color marfil, él con un traje negro clásico pero moderno. Desde el primer momento en que entraron al salón, las miradas se dirigieron hacia ellos. Los flashes no dejaron de brillar, y la prensa internacional comenzó a preguntarse si entre ambos podría haber algo más que una amistad. Según testigos, la química entre los dos era innegable. Beren fue vista riendo con naturalidad mientras Kaan le susurraba algo al oído. En un momento, él le ofreció una copa de vino y le dijo en tono cómplice: «Florencia parece más bella cuando tú estás aquí». A lo que ella respondió con una sonrisa discreta: «No digas eso, que la gente podría creértelo». Sin embargo, sus miradas decían mucho más de lo que las palabras podían expresar. A medida que avanzaba la noche, los dos fueron captados en una terraza con vista al Ponte Vecchio. La brisa suave del río Arno y la música italiana de fondo crearon el ambiente perfecto. En ese instante, varios invitados notaron que sus manos se rozaban de una manera que no parecía casual. Uno de los presentes comentó: «Parecían una pareja de cine, completamente perdidos en su propio mundo». Los rumores comenzaron a circular rápidamente en las redes sociales. Algunos fans recordaron la intensa química que ambos mostraron años atrás en la pantalla, y ahora, verlos juntos en un contexto tan íntimo ha reavivado la fantasía de muchos seguidores. Las fotos de esa noche se hicieron virales, y los comentarios no se hicieron esperar. «La pareja perfecta», escribió una fan desde Madrid. Otro comentario decía: «Se nota que hay algo entre ellos, la conexión es real». Al día siguiente, los medios italianos publicaron titulares como «Beren y Kaan, la pareja que conquistó Florencia». Sin embargo, ninguno de los dos quiso dar declaraciones directas sobre el tema. Cuando un periodista le preguntó a Beren si existía algo especial entre ellos, ella sonrió y respondió con elegancia: «Solo compartimos una gran amistad y admiración mutua». Pero, según algunos asistentes, su tono de voz y la mirada que intercambió con Kaan al decirlo, contaban otra historia. Por su parte, Kaan fue visto saliendo del hotel donde ambos se hospedaban, con unas gafas de sol y una sonrisa que parecía imposible de ocultar. Un reportero le gritó: «Kaan, cuéntanos algo de Beren», a lo que él respondió mientras subía a su auto: «Algunas cosas son mejores cuando se guardan en secreto». Esa frase bastó para encender aún más las redes. A partir de ese momento, los rumores se desataron como un vendaval. Los programas de entretenimiento comenzaron a analizar cada gesto, cada palabra y cada mirada capturada en las fotografías. En los foros y redes sociales, miles de usuarios compartían teorías. Algunos aseguraban que el reencuentro entre Beren y Kaan no era casualidad, sino parte de un proyecto secreto. Quizás una nueva serie o película que los volvería a unir en pantalla. Otros, más románticos, insistían en que el destino había decidido darles una segunda oportunidad fuera de los reflectores. Esa misma tarde, varias revistas turcas publicaron supuestas filtraciones de un asistente del evento, quien afirmaba haberlos visto salir juntos del lugar cerca de la medianoche. Ella se apoyaba en su brazo y reía como una adolescente enamorada, dijo la fuente anónima. Aunque no se pudo confirmar la veracidad del testimonio, las redes ya hervían con titulares como «El amor cruzó fronteras, Beren y Kaan, inseparables en Italia». Mientras tanto, los representantes de ambos actores se mantuvieron en silencio, evitando confirmar o desmentir cualquier información. Esa actitud no hizo más que alimentar la curiosidad del público. En los días siguientes, los paparazzi siguieron sus pasos por las calles empedradas de Florencia, esperando capturar un momento revelador. Sin embargo, la pareja fue más astuta, lograron moverse discretamente,
eligiendo cafés escondidos y paseos a horas en que la ciudad dormía. Una tarde, una fan italiana publicó una imagen que se volvió viral. En ella se veía a Beren y Kwan caminando por el jardín de Boboli, vestidos de manera informal, riendo bajo el sol del atardecer. No parecían estrellas, sino dos almas disfrutando de algo real, escribió en su publicación. En cuestión de minutos, la foto acumuló miles de comentarios y fue replicada por los principales portales de noticias turcos e internacionales. La prensa comenzó a hablar de la historia de amor del año. Incluso algunos columnistas especializados en espectáculos afirmaron que esta conexión podría ser el inicio de un nuevo capítulo en la vida de ambos artistas, quienes han mantenido una impecable trayectoria profesional y una vida privada discreta. Los más observadores destacaron que Beren había mencionado en una reciente entrevista que estaba en una etapa de su vida en la que valoraba más la autenticidad que la perfección. Estoy aprendiendo a disfrutar del presente sin pensar demasiado en lo que viene después, había dicho. Por su parte, Kwan también había compartido semanas antes en una charla televisiva que se encontraba en un momento de introspección y búsqueda personal. Al unir esas declaraciones con las imágenes de Florencia, muchos fans concluyeron que el destino los había reunido en el momento perfecto. La historia tomó un giro aún más intrigante cuando un periodista cultural italiano reveló que ambos actores habían sido invitados de honor en una cena privada organizada por un famoso director europeo, quien estaría preparando un proyecto cinematográfico sobre el amor y la belleza en la era moderna. Podría ser el regreso más esperado de la televisión turca al cine internacional, escribió en su columna. Aunque el rumor no ha sido confirmado, la posibilidad de verlos nuevamente juntos en la pantalla ha causado una ola de entusiasmo. En Twitter, el hashtag #Beren y Kwan en Florencia se mantuvo en tendencia durante 3 días consecutivos y los seguidores comenzaron a compartir montajes, escenas editadas y mensajes llenos de nostalgia. Algunos incluso crearon peticiones en línea para que los productores turcos consideren un nuevo drama protagonizado por ellos. En medio de la efervescencia mediática, ambos actores regresaron a Estambul. Fueron vistos en el aeropuerto con semblantes serenos, evitando a la prensa. Aún así, las cámaras captaron un pequeño gesto que volvió a alimentar el fuego. Mientras caminaban por separado hacia la salida, Kwan se detuvo un instante. Esperó a que Beren pasara delante de él y le cedió el paso con una sonrisa casi imperceptible. Ella, al notarlo, bajó la mirada con una expresión cómplice. Ese instante, de apenas unos segundos, bastó para que los fans confirmaran lo que tanto querían creer, que entre ellos existe algo más profundo que una simple amistad. Hoy, semanas después de aquella noche mágica en Florencia, el misterio sigue sin resolverse. ¿Fue solo un encuentro fortuito o el inicio de una nueva historia de amor? Nadie lo sabe con certeza. Pero si algo ha quedado claro, es que Beren Saat y Kwan Tatltu han vuelto a despertar en el público la emoción de las grandes historias románticas, esas que traspasan la pantalla y se convierten en leyenda. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que entre Beren y Kwan hay algo más que una amistad? Cuéntanos tu opinión en los comentarios, y no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte los próximos videos con las últimas noticias del mundo de las estrellas. Hasta la próxima.